Hola, bienvenidos al primer evento de Facebook en vivo y en español del Instituto Nacional del Cáncer. Yo soy Sandra Lorena San Miguel, directora de programas del Centro para Reducir las Desigualdades de Salud por Cáncer. Estoy aquí con un invitado muy especial, el doctor Elmer Huerta. Gracias por acompañarnos, doctor Huerta. Sandra, estoy encantado de estar contigo y con todos nuestros, ¿cómo le llamamos? Cibernautas, televidentes o videntes. Muchas gracias, exactamente. El doctor Elmer Huerta es el director del Preventorio de Cáncer, Instituto de Cáncer del MedStar Washington Hospital Center. Y hoy estamos aquí para hablar sobre un tema de gran importancia. Vamos a hablar de cómo prevenir el cáncer del colon y del recto y cuáles son los exámenes que nos pueden ayudar a detectar este tipo de cáncer. Así es que antes de comenzar quiero hacer pauta para darles unos recordatorios. Primeramente, si están viendo este video y conocen a alguien que se puede beneficiar de este video, por favor, compártanlo en sus redes sociales. Otro comentario que quiero darles es de que si tienen alguna pregunta, por favor envíenla debajo de este video en la sección de comentarios. El doctor Elmer Huerta y yo vamos a estar contestando sus preguntas al aire. Si acaso se nos acaba el tiempo, vamos a contestar sus preguntas después de la programación. Así es que, por favor, manténganse al tanto porque todas las preguntas serán contestadas. También quiero decirles que tenemos especialistas bilingües del Instituto Nacional del Cáncer que nos van a estar ayudando, proporcionando recursos del Instituto Nacional del Cáncer en los comentarios. Así es que pongan atención, por favor. Ahora sí, vamos a comenzar, doctor Huerta. Usted es una persona muy impresionante, su carrera Gracias. Como médico, como oncólogo, pero también como profesional de la salud pública. Tiene una trayectoria muy impresionante y se ha dedicado a educar a nuestra población latina a través de sus programas de radio, de sus cátedras, de sus publicaciones. Quisiéramos saber por qué es tan importante educar a nuestra población latina sobre el cáncer, en este caso del colon y del recto, y de dónde viene esa pasión que usted tiene para educar a nuestra gente. Pues gracias por la oportunidad de explicar esto, Sandra. Mira, yo pienso que la información es poder. Aquel que tiene la información, ¿verdad?, tiene el poder para decidir lo que tiene que hacer con su vida. Y en el campo preciso de la salud, yo soy peruano y yo me formé en oncología médica en Lima, en el Perú. Yo estudié lo que es la oncología médica, el dar quimioterapia para pacientes. Y ya cuando estaba practicando, empecé a tener la observación, Sandra, de que la gran mayoría de pacientes que me llegaban para darles tratamientos de quimioterapia tenían enfermedades incurables, avanzadas. Cáncer de esto, del colon y del recto avanzadísimo, cáncer de la mama avanzado, cáncer del cuello del útero, del pulmón, enfermedades prevenibles, detectables, pero avanzadas e incurables. Mis tratamientos ya no funcionaban. Sí. Y ahí me di cuenta que muchas de estas personas sabían de telenovelas, sabían de los deportes, sabía de qué artista besaba a qué artista, pero no sabían que era un Papa Nicolau, no sabían cuál era la importancia de un examen de sangre oculta en el excremento, jamás habían escuchado muchos de ellos qué cosa era un pólipo o el colon. Y allí fue donde yo decidí que iba a cambiar la especialidad de mi carrera y dejé la oncología médica para especializarme en lo que es la prevención y la detección del cáncer. Y debido a que descubrí la importancia de los medios de comunicación, es que yo los uso para llegar al público con estos mensajes. Y estamos muy contentos que usted haya encontrado esta pasión, esta misión, yo creo, de vida. Hablando de la educación, quisiera compartir con todos ustedes que tenemos una iniciativa nacional. Precisamente estamos celebrando el mes de la concientización del cáncer del colon y del recto. Y bueno, en el Instituto Nacional del Cáncer tenemos una iniciativa nacional que se llama Screen to Save, algo así como la detección oportuna para salvar vidas. Exacto. O examínese para salvar su vida. Esta es una iniciativa nacional que se está llevando a cabo en todos los Estados Unidos, incluyendo en Puerto Rico. Estamos colaborando con más de 40 centros de cáncer en toda la nación. Cada centro de cáncer tiene un educador comunitario que está alcanzando a nuestras comunidades, proporcionando información educativa
Nos estamos enfocando en las minorías, obviamente los latinos, hoy vamos a estar hablando de los latinos, tenemos a educadores comunitarios que son completamente bilingües y que van a estar realizando actividades de alcance en las comunidades para poder proporcionar información y también referir a hombres y mujeres entre las edades de 50 y 75 años de edad a clínicas comunitarias donde ellos pueden recibir asesoría médica y realizarse los exámenes de detección. Así es que nosotros también estamos aportando nuestro granito de arena y educando al público. Exacto. Muy bien. Vamos a comenzar, doctor Huerta. ¿Qué es exactamente el cáncer del colon? Y ¿nos podría explicar brevemente? Claro que sí. Pues mira, para entender lo que es el cáncer del colon, ¿verdad? Sandra, yo creo que es primero importante entender el aparato digestivo, recordar el aparato digestivo. El aparato digestivo empieza en la boca. Si yo como algo y mastico, en la boca empieza el aparato digestivo y luego lo paso, ¿verdad? Lo degluto, como se dice, y el alimento pasa entonces por un tubo que empieza aquí en la garganta y el tubo baja por el pecho detrás del corazón, se llama el esófago, y luego llega ya en el vientre, en el abdomen, a una bolsa que se va llenando de la comida, que es el estómago. Dependiendo de lo que uno ha comido, el alimento se queda en el estómago por 1, 2 o 3 horas y allí empieza la digestión. Y luego ese elemento que ahora se ha convertido en una masa, ¿verdad?, líquida, ya pasa por pocos al intestino delgado. El intestino delgado mide 6 metros, Sandra, wow. 18 pies, es enorme. Clarísimo. ¿Por qué tanto? Porque allí se realiza la digestión. Allí se absorben los azúcares, las grasas, las proteínas, los aminoácidos, allí se absorben. Y luego de ese largo recorrido de 18 pies, 6 metros que tiene el intestino delgado, todo lo que ya no sirve, entre comillas, la basurita, empieza a acumularse en un órgano que mide 1,5 metros, 5 pies, que es un tubo largo, grueso, que se llama intestino grueso. Este intestino grueso, que empieza en el lado derecho del vientre por la parte baja, luego sube hasta la parte del hígado, atraviesa el otro lado, baja y termina en lo que se llama el recto. Ese órgano es un órgano muy importante, porque allí se forma un cáncer, Sandra, que en Estados Unidos ya se está volviendo la segunda causa de cáncer en este país. Precisamente le iba a preguntar qué impacto tiene esta enfermedad en la población latina. ¿Impacta mucho? ¿Nos afecta mucho a nosotros los latinos? Ya en los hispanos, por ejemplo, este cáncer del colon ya se ha convertido en la segunda causa en los varones, en la tercera causa de muerte en las mujeres. Y se calcula que más o menos cada año se producen cerca de 14,000 casos de esta enfermedad en la población latina. Entonces, dentro de este tubo, quizá para terminar de explicarle a nuestros videntes de esto, se forman como una especie de carnosidades. Como una especie de coliflores o brócolis, pequeñitas carnecitas dentro del tubo. ¿Cómo se llaman? Pólipos. Ese nombre es muy importante que lo recuerden. Estos pólipos se calcula que en el 10 a 20% de los casos, Sandra, se van a convertir en cáncer. Perfecto. Entonces no todos son cancerosos. No todos los pólipos son cancerosos. Entonces, ese pólipo es el origen del cáncer y todo lo que vamos a hablar dentro de un momento consiste en descubrir ese pólipo que crece sin dar absolutamente ningún síntoma. Me parece muy bien. También me gustó mucho esa estadística que habló de los hombres y las mujeres, porque también existe como un mito que nada más el cáncer del colon y del recto que nada más afecta a los hombres, pero no, también nos afecta a las mujeres. Absolutamente. Es más, de acuerdo al lugar en que estemos, casi 50%, así cortadito, 50% hombres, 50% mujeres. En algunas comunidades se va un poco más a los hombres, en otras un poco más a las mujeres, pero en realidad esta es una enfermedad que no distingue género, es igual para los dos. Gracias por aclarar ese punto. Ahora queremos saber, y me imagino que todos ustedes quieren saber, cuáles son los exámenes de detección que existen y que nos podemos realizar, porque parece que hay unos que podemos hacerlos en clínica, pero parece que hay otros que podemos hacer desde la casa. Exactamente. A ver, hemos dicho que el intestino grueso o colon, ¿verdad?, es un órgano que es un tubo que mide 1,5 metros. Entonces, el concepto básico es de que el cáncer del colon, Sandra, en más del 90% de los casos, 90, 92, 93% de los casos, ocurre en gente mayor de 50 años.
O sea, este mensaje va directamente a aquellas personas que tienen más de 50 años o a los padres de las personas que nos están viendo o a los abuelitos de las personas que nos están viendo que tienen más de 50 años. Eso es número uno, mayor de 50 años. Entonces, ¿cómo es la cosa? Ese pólipo o esa carnosidad que te dije que crece dentro de este órgano, sangra. Sangra, pero ¿sabes qué? Sangra por gotitas. Poquito. Y se mezcla con el excremento. Entonces, cuando la persona va al baño y antes de pasar, mira, dice, ah, está limpio. Mentira. Mentira. Ese excremento ya puede tener sangre microscópica mezclada. Entonces, el primer examen, muy importante, es ese. ¿Cómo descubrir que yo tengo sangre mezclada en mi excremento? Pues hay una prueba sencillísima, Sandra, que se llama el examen de sangre oculta en el excremento. Se hace en la casa. El doctor te da un kit que tú lo llevas a tu casa, haces el pupú en el toilet, tiene un palito, lo pones allí, lo pones en el frasquito, lo mandas por correo y el resultado sale. Si ese resultado sale negativo, fabuloso. Hasta el próximo año porque se hace una vez por año. Sí. Pero si sale positivo, ¿qué indica? Lo que indica es que ese excremento tiene sangre microscópica mezclada. Entonces ahora ya le corresponde al médico decir, señora, señor, le salió la prueba positiva. Ahora averigüemos de dónde viene esa sangre. Muy bien. Entonces ya pasamos al segundo examen que se llama colonoscopía. ¿Verdad? Colon viene de colonoscopía, significa mirar. Aquí es un examen muy interesante, a mí me lo han hecho un par de veces. Lo que se hace es que, como te dije hace un rato, este tubo enorme está lleno de excremento, entonces hay que limpiarlo. ¿Cómo se limpia? Tomando un purgante. Te tomas tu purgante, se limpia completamente todo el intestino y luego el día de la prueba te ponen una anestesia, que es una anestesia más o menos muy ligera, y en 20 minutos se hace la prueba. El doctor introduce un tubo muy largo que se llama el colonoscopio, que mide 2 metros, y luego va mirando, porque el tubo tiene una luz y tiene una cámara de televisión, y va mirando todo el trayecto del 1,5 metros de intestino. Impresionante. Y allí encuentra y dice, aquí está el pólipo que ocasionó el sangrado en esta persona. ¿Y qué sucede? ¿Lo dejan ahí? ¿Lo quitan? ¿Qué hacen? Es increíble, Sandra. Tú sabes que ahora estas máquinas, estos aparatos, tienen como una especie de alambre. Oh, wow. Como... que lo sacan y luego ahorcan al pólipo, lo cortan y lo sacan para su análisis. Wow, impresionante, como una pincita. Correcto. Entonces, eso es lo que se hace. Entonces, hecho el examen de sangre oculta, si sale positivo, viene la colonoscopía. Si se hace la colonoscopía y se encuentra el pólipo, se le extrae para ver qué está pasando allí, si es cáncer o no es cáncer. Y como dijimos hace un rato, de cada 10 de estos pólipos que se extraen, 1 o 2 son cancerosos. 8 o 9 no lo son, felizmente. Ok, entonces no todos los pólipos son cancerosos. Correcto. ¿Y cada cuándo se repiten los exámenes? Porque la colonoscopía no se repite tan frecuentemente, correcto, ¿verdad? Entonces, la idea es que el primer examen sea el más fácil, ¿no? Que es el examen de sangre oculta. Ese se hace una vez al año, después de los 50 años. Todos los años hay que hacerlo. Pero hay mucha gente que escoge hacer la colonoscopía y dice, no, yo no quiero pasarme por el problema o por la molestia de hacer todos los años este examen. Yo me lo voy a hacer ahora. ¿Sabes por qué? Porque si una colonoscopía sale normal ahora, la próxima, Sandra, se hace en 10 años. Oh, súper. Entonces, eso es una gran ventaja porque ya el examen se hace cada 10 años, aunque algunos doctores recomiendan todavía que se haga el examen de sangre oculta, ya no cada año, sino se puede hacer cada 2 años. Pero una combinación de estos exámenes es importante. Pero acá lo básico es que la gente entienda que este examen o estos exámenes salvan vidas. Eso es. La detección oportuna salva vidas. Y existen exámenes de detección. Desafortunadamente hay unos tipos de cáncer donde no existe ninguna prueba de detección. Entonces tenemos que aprovechar que este tipo de cáncer puede detectarse y ser tratado. Ahora, ¿cuál es la importancia de la detección? ¿Por qué hacemos esto? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Y aquí hay un concepto importantísimo, Sandra, que se llama la historia natural de la enfermedad. O sea, cómo es que un cáncer empieza y cómo es que a través del tiempo va avanzando. Mira lo que pasa. Ya te dije que lo primero que se forma es el pólipo. El pólipo se forma allí como una carnosidad. ¿A qué edad empieza a formarse este pólipo? A partir de los 40, de los 30 ya se empieza a formar.
Y como te dije hace un rato, a partir de los 50 es que ya se empieza a volver canceroso. Muy bien, si la gente no le hace caso a esto, el pólipo empieza a crecer, se vuelve canceroso, empieza a crecer. Ese pólipo, ahora ya canceroso, empieza a crecer, y si era del tamaño de una lentejita, pues ese pólipo ahora ya se vuelve del tamaño de una aceituna, y esa empieza a volverse canceroso, y el cáncer, Sandra, empieza a invadir la pared del tubo, del colon, y luego va avanzando si no se le hace caso, y ¿sabe qué? No da ningún síntoma. Es silencioso. Absolutamente ningún síntoma. Y cuando la persona ya se da cuenta, un buen día, ¡ay, Dios mío, le duele el vientre! O como el cantante de Jarabe de Palo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Paul se llama. Sí. Este muchacho igual dice que tuvo un dolor intenso. Fue a la clínica y ya le encontraron que tenía una masa. O sea, un tumor grande. Y cuando lo han visto, ya el tumor ha estado grande. Entonces, el cáncer pasa por lo que se llaman etapas. La etapa 1 es cuando está localizadito. La etapa 2, cuando ya creció un poco, pero todavía está localizado. La 3 es cuando ya dio siembras a los costados. Y la 4, Sandra, cuando ya se fue fuera del cuerpo. ¿Y tú sabes lo triste? Sí. En Estados Unidos, ¿verdad? Que se supone que somos un país que tenemos mucha información y mucha educación, todavía más del 60% de los casos de cáncer del colon se descubren en lo que se llama la etapa 2, 3 y 4. O sea, cuando ya no hay que hacer. Demasiado avanzados. Por eso es que la gente tiene que entender, perdón, Sara, lo que le hemos dicho, lo que tú has dicho. Detección precoz salva vida. ¿Por qué? Porque cuanto más temprano se encuentra el cáncer, más es la curación. Si el cáncer se encuentra con el pólipo chiquitito, mira lo que se hace. Se opera a la persona con la laparoscopía, porque ya ni siquiera se hace el corte, y luego se saca el pedazo de tripa. Ese pedazo de intestino de este tamañito se le saca, se cose, y la persona queda casi 100% curada. Inmediatamente. Rápido. Y sigue su vida. Inmediatamente. Es lo que me encanta de estos exámenes de detección. Ahora, otra pregunta. ¿Qué causa el cáncer? O sea, ¿existe algún factor que está causando que nosotros estemos desarrollando este tipo de cáncer? Excelente pregunta, Sandra. Acabamos de decir que el factor quizá más importante es la edad. La edad. Más del 90% de los casos después de 50 años. O sea, la edad es la primera. La segunda es en pocos casos, felizmente, pero es importante, es la herencia. Si tu padre, tu madre o tus hermanos han tenido cáncer del colon, especialmente a una edad temprana. ¿Y cuál es esa edad temprana? Antes de los 50 años, el riesgo es mayor. ¿Por qué? Porque existen algunas condiciones que son hereditarias y familiares. Exacto. Te he dicho del pólipo, ¿verdad? Exacto. Una persona puede tener, Sandra, pues no te exagero, puede tener 4, 5, 8 pólipos. 10 pólipos te pueden encontrar porque te los encuentran. Pero imagínate que una persona tenga 1000 pólipos. ¡Wow! 5000 pólipos. ¿Es posible? Eso es una enfermedad que se llama la poliposis familiar hereditaria, que tiene un altísimo riesgo de convertirse en cáncer y que se puede descubrir cuando la gente dice, ah, caramba, mi hermano tuvo cáncer del colon a los 38 años. Mi abuelo también. Ah, me tengo que hacer el chequeo. Otra, o sea, una es la edad, la otra es la historia familiar, la otra, ¿sabes cuál es? El cigarrillo. El cigarrillo. Por increíble que te parezca. ¿Cómo, no? Bueno, cuando uno fuma, el humo pasa a los pulmones. Y en el humo hay 4000 sustancias químicas. Sí. Esas se absorben en tus pulmones y pasan a tu sangre. Y luego se distribuyen por todo tu cuerpo. Exacto. Por eso que el cigarrillo causa cáncer de la vejiga, cáncer de los riñones y cáncer del colon y hasta del cuello del útero. Wow, muy impresionante. La otra es la obesidad. La obesidad La también. gente que tiene mayor obesidad es la gente que tiene mayor preponderancia al cáncer del colon, y la otra es el tipo de alimentación. Aquellas personas que no ingieren, que no comen, Sandra, una adecuada cantidad de frutas y verduras diariamente, lo que se llaman fibras, va a tener más probabilidad de tener cáncer del colon. Por ejemplo, nuestros hermanos argentinos y uruguayos, que son los que más carne comen. Saludos en el hemisferio, carnes rojas. Las carnes rojas están directamente ligadas también a este tipo de cáncer. Exacto, sí, hay que tener mucho cuidado con nuestra alimentación. También estábamos hablando de los factores culturales, y estábamos hablando de a veces
el miedo nos previene a veces a nosotros obtener cuidados médicos. También existen muchas barreras culturales. Los hispanos en los Estados Unidos a veces no tienen acceso médico para sus cuidados preventivos, pero también nos gana mucho la desidia, el miedo, el machismo. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar estos miedos y poder superar estas barreras para poder cuidarnos a nosotros mismos? Es un poco difícil, pero no imposible, Sandra, y la principal manera de hacerlo es con la educación. Sí. Educar a la gente, hablar de esto todos los días, qué sé yo, que la gente, por ejemplo, hoy día sería maravilloso que las personas que nos están viendo en este momento, pues hablen de esto en la noche. Exacto. ¿Verdad? Hablen con esto con los papás y van a la casa y digo, mira, hoy día hablamos del cáncer del colon, estuve en un Facebook Live que hablaban del cáncer del colon. Papá, tú tienes 54 años. ¿Te has hecho alguna vez este examen? Exacto. ¿Sabes lo que es un pólipo? Bueno, no, que yo soy bien macho, ahí es donde viene la cosa. Bueno, ¿sabes qué, papá? Tienes que hacerte este examen. O sea, hay que hablar. La única manera de, digamos, hacer que cambien lo que se llaman las actitudes y los comportamientos de una persona es a través de la educación, a través de darle información, que sea información que ellos puedan entender y que pueda hacerlo cambiar. Lamentablemente en Estados Unidos los hispanos, ¿sabes qué, Sandra? Tienen más casos avanzados que otros grupos. Exacto. Y por lo tanto viven menos. ¿Por qué? Porque la enfermedad se encuentra muy tarde. Sí, desafortunadamente. Entonces no podemos que la desidia nos gane ni que el miedo nos gane. Tenemos que aprovechar que existen estos métodos de detección y ya están son muy factibles. No hay que ir a las clínicas, pueden hacerse en casa. Entonces, con asesoría adecuada, con la asesoría, siempre a través del médico primario. Exacto. Y, ¿sabes? Ese es otro punto, Sandra. Hay muchos doctores que están tan ocupados viendo tantos pacientes, que uno tiene un infarto, que el otro tiene un derrame cerebral, que el otro tiene una diabetes, que la presión, que a veces los doctores no piensan en la parte preventiva. Sí. Lamentablemente, como médico te lo tengo que decir. Entonces queda ya al público. Sí. Le dice, doctor, yo tengo 55 años. Usted nunca me mandó ni la colonoscopia, ni el examen de sangre oculta. Hoy día he aprendido que eso es importante. ¿Me puede, por favor, facilitar estos dos exámenes? El público tiene que pedirlo también. Sí, porque uno tiene que demandar, es nuestra propia salud y tenemos que cuidar de nuestra propia salud. Queremos mencionar que los educadores comunitarios de los centros de cáncer están ayudándonos a educar a las comunidades a través de toda la nación, en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Así es que por favor estén al pendiente de todas las actividades que van a suceder con la iniciativa de Screen to Save, porque el propósito de ellos es precisamente educar a la comunidad. Exactamente. Exacto. Y también queremos recordarles, Sandra, a nuestros televidentes, vamos a llamarlos, participantes, que ya nos pueden mandar sus preguntas. Claro que sí, ya estamos listos. Ahí estamos abajito, que pongan la pregunta y podemos empezar a responder preguntas. Nos está llegando la primera pregunta. ¿Qué efectos se podrían observar en la nutrición del paciente al quitar una parte del intestino grueso? Qué buena pregunta. El intestino grueso mide 1,5 metros. 1,5 metros. Y está lleno de excrementos. Pero esos excrementos, y esto es importantísimo, y esto recién lo estamos aprendiendo mucho, Sandra, en los últimos 10, 15 años, tiene lo que se llama la macrobiota. O sea, toda esa enorme cantidad de bacterias que hay allí son sumamente útiles para nuestra salud. Entonces, cuando una persona se opera del colon y se le saca una parte del colon, su vida continúa normal. Si por A o B esta persona se le tiene que sacar todo el colon, porque existen enfermedades en las que se puede sacar todo el colon, la persona puede vivir también. Por supuesto, la calidad cambia un poquitito porque tiene que tener cierto tipo de alimentación o tiene que tener una bolsita de colostomía, etcétera, pero puede vivir normalmente. O sea, el colon es importantísimo, pero se puede vivir fácilmente sin una parte del colon o incluso en casos especiales sin el colon completo. Muy impresionante. Gracias por esa respuesta. También tenemos otra pregunta que nos está llegando. Usted mencionó que el cáncer por lo general es silencioso, pero a veces presenta síntomas, me imagino, y nos están preguntando cuáles son los síntomas del cáncer colorectal. Buena pregunta. Pues, el cáncer del colon no da síntomas, eso que quede claro.
Es decir, es silencioso y traicionero. Ahora, ya cuando el cáncer avanzó, Sandra, y esto es lamentable, pero ya avanzó, ya se hizo grande, ahí puede empezar a dar síntomas. Por ejemplo, ¿sabe cuál es el más común? El cansancio. Esa persona que se siente cansada, ¿verdad? Tiene 65, 68, 70 años y estuvo bien la persona, activo o activa. Y de unas semanas o meses dice, ay Dios mío, paro cansado. Y encima va a las reuniones y alguien le dice, oye, estás pálido, pálido. Se mira, va al doctor y de hecho tiene anemia. Oh, wow. La hemoglobina, que es la sustancia que mide la anemia, es normal más o menos entre 12 y 16. Esta persona tiene 9. Oh, wow. El médico dice, señor, tiene anemia. Sí. Vamos a investigarlo. La primera prueba el médico le hace es esta, de la colonoscopía. Oh, wow. Y de ahí le hace la prueba y le da la mala noticia. Wow. Señora, tiene un tumor en el colon. Muy Pero bien. ¿cómo? Si yo no sentía nada. Exacto. Ahí está el caso. El cáncer silencioso, mucho cuidado. Antes usted tocó un tema muy interesante que es el sangrado. Y mucha gente confunde el sangrado con las hemorroides, porque las hemorroides, cierto porcentaje, produce sangrado. ¿Nos podría aclarar un poco la diferencia? Claro que sí. Acá el concepto es el que se conoce en medicina como el sangrado del aparato digestivo, ¿verdad? Si la sangre, cuando uno pasa el toilet, es abundante, roja, fresca, sangre viva que se llama, esa sangre está viniendo de la parte final del aparato digestivo, ya sea del ano o ya sea del recto, que son los últimos 15 centímetros o más o menos 7, 8 pulgadas del recto. De allí está viniendo esa sangre. Y esa puede ser cáncer del ano, puede ser cáncer del recto, pero en su mayoría es porque justo en el ano hay unas venas que se hinchan, así como se hinchan las venas que dan las varices en las piernas, hay unas venas que se hinchan en el ano que se llaman las hemorroides. Y cuando el pupú sale muy duro, las rasga y sale. Pero puede ser cáncer también. El sangrado del que hemos hablado, el de los pólipos, no se ve. Es invisible. Por eso es que hombre o mujer mayor de 50 años tiene que hacerse la prueba para saber si está o no está sangrando invisiblemente en el excremento. Muy bien, muchas gracias por aclarar ese punto. Nos está llegando otra pregunta. ¿Cada cuánto tiempo se debe hacer una colonoscopía después de la primera a los 50 años? Sí, ¿con qué frecuencia se realiza una colonoscopía? Buena pregunta. Si la persona, por su cumpleaños, como dijimos, su feliz cumpleaños papá, se le regala una colonoscopía o a la mamá, se hace su colonoscopía. Si esa colonoscopía, Sandra, sale normal, limpia, el doctor dice, ¿sabe qué, señora? No hay nada, todo está limpio. No se necesita hacer otra hasta que cumpla 60 años, o sea, en 10 años. Ahora, si es que el doctor le ha hecho la colonoscopía, no tiene síntomas, pero le ha sacado 3, 4, 5 pólipos. Esos pólipos no todos son iguales. Y hay detalles, digamos, hay algunos que son completamente buenos o benignos, otros que ya tienen unos pequeños cambios. Entonces el médico va a decir, mire señora, le hemos sacado pólipos. Estos pólipos son completamente buenos, usted hasta 10 años. O le puede decir, mire, a usted le hemos sacado pólipos y mire, tiene cambios el pólipo. En usted le vamos a hacer a los 3 años o a los 5 años para controlar ese pólipo. Entonces, la respuesta más directa, ¿con qué frecuencia hay que hacer una colonoscopía después de la primera? Depende de los pólipos que hayan sacado o si ha sido normal o no. Y me gusta mucho de la manera como explicó, porque muchas veces en nuestras comunidades latinas uno se va con lo que les dice el vecino o la comadre, el compadre. Entonces vienen al médico y dicen, no, pero a mi comadre no se la hicieron hasta 10 años. ¿Por qué me la quiere a mí repetir a los 5 años? Entonces, de nuevo, cada cuerpo es distinto. Exacto. Y la decisión la tiene que dar el doctor que hace la colonoscopía y el patólogo que analiza los pólipos que se han obtenido. Exacto, muy bien. Tenemos otra pregunta aquí. ¿Qué prueba es mejor, la de sangre en las heces o la colonoscopía? Esa es una excelente pregunta. A ver, esto se ha respondido. Y mira, te cuento el caso de Inglaterra. El caso de Inglaterra es muy interesante.
Inglaterra es un país en el que el 80% de los médicos, Sandra, son médicos generales. Médicos de esquina, médicos de barrio. El sistema primario de atención está muy desarrollado en Inglaterra. Solo 20% son especialistas. Entonces, cuando Inglaterra hace muchos años quiso hacer un programa nacional de detección del cáncer del colon, como el que estamos haciendo, se dieron con un problema grande. ¿Cuál es? Que no había suficiente número de especialistas para hacer colonoscopías a todo el mundo. ¿Qué es lo que hicieron entonces? Hicieron el estudio de la sangre oculta en el excremento. Y validaron, o sea, comprobaron otros estudios que se habían hecho en Estados Unidos, que indican que el examen de sangre oculta en los excrementos es buenísimo para detectar el sangrado invisible. Y entonces, ¿qué hace Inglaterra ahora? Hace sangre oculta a toda su población y solo el positivo pasa para la colonoscopía. Ese es el abordaje que a mí me gusta, el que yo hago en el preventorio. ¿Por qué? Porque le da facilidad a la gente para hacerse una prueba sencilla en la casa. Entonces, ¿cuál es mejor? Ninguno es mejor, se ayudan el uno al otro, pero yo creo que el examen de sangre oculta en el excremento es el examen basal que todos deberíamos tener, y el que quiere ya se hace, no, si sale positivo se hace la colonoscopía, o aquella persona que quiera se hace de frente la colonoscopía si así lo desea. Me parece muy bien. Tengo otra pregunta aquí. ¿Qué tengo que hacer antes de una colonoscopía y cuánto tiempo toma recuperarse después del examen? A ver, la colonoscopía es un examen sumamente interesante. Lo más fastidioso, la gente odia esto, Sandra, es cuando tiene que tomar la preparación. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el intestino grueso pues mide 1,5 metros y está lleno de excrementos. Entonces el día anterior te tienen que dar unos líquidos que son purgantes. Eso te hace ir al baño como 10, 15, 20 veces hasta que ya quedas perfectamente limpio. Entonces se va a la prueba y el día que vas a ir a la prueba tienes que ir acompañado con alguien. ¿Por qué? Porque después de eso no vas a poder manejar. Vas a estar un poquito mareadito por la anestesia que te colocan. Entonces te ve la enfermera, esto se hace en el hospital, entonces te preparan, te ponen una línea en la vena y a través de esa línea te pueden poner una anestesia y tú te duermes. Una vez que has dormido, el doctor pone este tubo, coloca y mira todo el 1,5 metros del colon y luego hace el examen, saca los pólipos si los tuviera que sacar y luego termina el examen. A los 2 minutos ya estás despierto porque la anestesia que usan es el propofol generalmente, que te hace despertar al instante. Y ahí preguntas, Sandra, doctor, ¿cómo salió mi colonoscopía? Y ¿sabes qué? No hay, te lo digo por experiencia, no hay cosa más maravillosa que el médico te diga, señora, señor, su colonoscopía está limpia. ¿Sabes por qué? Porque de esta enfermedad traicionera no te vas a morir. No te vas a morir. Te recuperas unos 15, 20 minutos, te llevan a tu casa, ese día una dieta líquida, al día siguiente a trabajar. Perfecto. Se acabó. Solamente requiere un día. Un día. Me encanta. Muy simple. Me encanta. Aquí tenemos otra pregunta que nos está llegando. ¿Se pueden prevenir los pólipos que causan el cáncer del colon? Buena pregunta. A ver, los pólipos en realidad no se sabe por qué se forman. No se sabe por qué. Hay gente que los forma, hay gente que no los forma, hay gente que forma unos cuantos, hay gente que forma muchísimos. Lo que parece que hay allí, Sandra, es que están ligados al modo de alimentación. Aquellas poblaciones, y esto se ha visto en estudios, en donde la población, por ejemplo, en ciertas zonas de África, ellos solamente comen vegetales, raíces y vegetales. Allí no hay casi esta enfermedad. Y los pólipos son rarísimos, mientras que en sociedades en las cuales la gente come mucha carne roja, mucha grasa, poca fibra, allí salen más pólipos. Parece que la alimentación tiene que ver con esto, aunque hay personas que se alimentan adecuadamente y todavía pueden formar pólipos. De tal modo que no es clara la razón por la cual aparecen, pero sí hay cierta relación con la alimentación. Muy buena respuesta, muchas gracias por aclarar eso. También regresamos al asunto de la sangre. Otra pregunta, si tengo sangre cuando voy al baño, ¿quiere decir que tengo cáncer? Buena pregunta también, la vamos a repetir, la explicamos hace un ratito, que cuando uno va al baño y hace esa sangre roja, viva en cantidad, que está ahí en el toilet, generalmente no es cáncer, generalmente, aunque si la persona tiene, sobre todo más allá de los 40 años, diría yo, ya tiene que ir obligatoriamente a ver al doctor, más que la joven, igual que la joven tiene que ir. ¿Por qué? Porque puede ser tumores del recto o del ano.
Muy bien. Y esos pueden ser entonces esos sangrados por las hemorroides. Entonces, un sangrado abundante en el toilet, ¿puede indicar cáncer? Sí, puede indicar cáncer, no es lo más común, por eso es que siempre ir a ver al doctor. Muchas gracias. Quiero comentarles, si alguien tiene una pregunta, por favor envíen las preguntas, nos están llegando y así como van llegando, las vamos seleccionando, así es que por favor envíen sus preguntas. Quisiera saber, doctor Huerta, hace poco se publicó que los jóvenes se está detectando altas tasas de jóvenes que están diagnosticando con cáncer colorectal. Entonces quisiera saber qué es lo que está sucediendo, por qué es que estamos encontrando el cáncer colorectal en la gente menor de los 50 años de edad. Así es, este estudio salió publicado precisamente en la revista del Instituto Nacional del Cáncer. Lo que hicieron los investigadores fue bien interesante, Sandra. Ellos fueron a ver qué está pasando en los últimos 40 y tantos años con el cáncer del colon, pero en gente de diversos grupos. Cada 5 años, por ejemplo, de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35. Y lo que han encontrado es que el cáncer del colon es todavía, como dijimos al comienzo, una enfermedad de gente mayor. Es decir, más del 90% sucede en hombres y mujeres mayores de 50 años. Pero haciendo estos exámenes por grupos de edad, han visto que los de la generación X, o sea, aquellos que han nacido entre el año 70 y el 80 y el 70 y el 99, y los millennials que han nacido después del 2000, tienen, ¿sabes qué?, un ritmo de crecimiento de cáncer del colon mayor que el resto de otros grupos. Y han dicho, ¿por qué los jóvenes están más propensos a desarrollar cáncer del colon? ¿A qué se debe esto? No hay una respuesta clara. El trabajo que ellos hicieron no estuvo destinado para saberlo. Pero, ¿sabes qué? Se piensa, Sandra, que es la comida. La comida. Es la comida, ¿verdad? Las generaciones X, la generación de los millennials, que nos están viendo muchos muchachos de repente, pues no toman en serio la alimentación. Sí. Si es que hay que comer algunas papitas o algo que viene en una bolsita y se toman una gaseosa, o sea, no toman en serio su alimentación. Entonces parece que el consumo exagerado de comida procesada, ultra procesada, comida chatarra, bebidas azucaradas, es la que estaría explicando este mayor número de casos de cáncer del colon en los jóvenes. ¿Cuál es el consejo? Pues yo le digo a todos mis oyentes y televidentes en la radio, les digo, de que hay que comer alimento hecho en casa. No hay mejor cosa que alimentarse, Sandra, de lo que tu mamá y tu papá te preparaban cuando eras chiquitito, es decir, comida casera. ¡Qué rico! Lógico. Esos platos deliciosos con la verdurita y todo bien fresco. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. A los hijos tenemos que enseñarles a cocinar. Y estos muchachitos tienen que aprender a cocinar, porque solamente la comida fresca, recién preparada diariamente, es la que va a proteger tu intestino, Sandra. Muy cierto, muy buenos consejos. Otra pregunta, ¿dónde podemos encontrar más información sobre el cáncer colorectal y la detección del cáncer colorectal? Bueno, es una pregunta muy buena y puedo contestarla. Pueden encontrar más información en nuestra página de web www.cancer.gov, /español, o también pueden llamarnos a nuestra línea telefónica gratis. El número es el 1-800-4-CÁNCER, 1-800-422-6237. Existen expertos bilingües que pueden brindarle información en español para que se puedan informar sobre el cáncer colorectal o cualquier otro tipo de cáncer. Ese número es bien importante. Yo he tenido oportunidad de llamarlo y he trabajado mucho con ellos. Quisiera que nuestros oyentes lo pongan en sus teléfonos celulares, Sandra, y que lo marquen allí como información del cáncer. Se llama allí, ya sea en inglés o en español, y tú puedes preguntar cualquier cosa. Por ejemplo, sobre esto del cáncer del colon. Mira, mi mamá tiene cáncer del colon, yo vivo en Arizona, yo vivo en este lugar, ¿dónde me puedo hacer ver? Ellos tienen bases de datos
que inmediatamente dicen, en Arizona, en tal lugar, vaya este número, te dan los números, te ayudan. O te dicen, mire, yo quisiera que me mande, por favor, información sobre leucemias, que mi papá o mi tío o mi abuelita, qué sé yo, ahí te mandan todo este tipo de información. Ese número 1-804-CÁNCER es muy, muy útil. Yo les sugiero a las personas que nos están mirando que lo pongan en el teléfono y lo marquen allí. Muy cierto. Y si quieren información también de Screen to Save, ahí pueden encontrar información de Screen to Save. Bueno, doctor Huerta, muchas gracias. Hemos llegado al final de la programación hoy. Estamos muy agradecidos con todos ustedes porque nos acompañaron hoy y también porque nos regaló este tiempo. Muchas gracias. ¿Un último consejo para nuestra audiencia? Claro que sí. Quizá lo que tengan que decirle a nuestra audiencia, Sandra, es de que pasen la voz de lo que han escuchado hoy día, ¿verdad? El cáncer del colon, el cáncer del recto es un cáncer completamente silencioso. Más del 90% ocurren en personas mayores de 50 años. Cuando se descubre, lamentablemente ya está avanzado y hay poco que hacer. Hay que tratar de hacer detección temprana. El examen de sangre oculta en los excrementos es importantísimo. Desde los 50 años, el examen de la colonoscopía, si sale positiva, esta prueba es sumamente importante. La alimentación es importante. Todos los días hay que comer una ensalada. Todos los días hay que comer por lo menos unas 2 o 3 frutas con cáscara. Hay que evitar los alimentos procesados, ultraprocesados. Hay que evitar el cigarrillo. Hay que promover la actividad física. Este cáncer se puede prevenir y se puede detectar. Y en una nota personal, Sandra, pues yo quiero dedicar este programa a mi mamá, que en paz descanse, que murió un día como hoy, 29 de marzo, hace 11 años, y a quien le prometí que iba a hacer este tipo de actividades por ella. Dedicado el programa a la mamá del doctor Huerta, por supuesto. Qué manera tan bonita de honrar la memoria de su mamá. Gracias. Dedicando esta programación. Y pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. No quiero irme sin darle las gracias a los educadores comunitarios con los cuales estamos colaborando en los centros de cáncer. Sin ellos, nuestra labor sería imposible. El programa Screen to Save no sería posible. Así es que muchas gracias a todos los educadores comunitarios a través de toda la nación y en Puerto Rico también. Espero que les haya gustado esta programación. Quiero decirles que esta grabación va a estar disponible en nuestra página de Facebook del Instituto Nacional del Cáncer y también en nuestro canal de YouTube del Instituto Nacional del Cáncer. Esperamos que les haya agradado esta programación. Nos gustaría volver a hacer otros tipos de entrevistas en español y sobre temas de salud que sean de importancia para nuestra comunidad latina. Y si acaso alguno de ustedes tiene alguna sugerencia, por favor envíen sus comentarios. Aquí estamos para escucharles. Y bueno, pues el doctor Huerta y yo les deseamos mucha salud. Gracias. Hasta pronto. Chao.